A continuación hablaremos de las comunidades primitivas que se entienden como las personas o los hombres que se adaptaron a las necesidades de su época y al ambiente en el que se desenvolvían, siendo entonces pilares de lo que es actualmente la Edad Moderna. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, quienes son antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo también vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años e incluso los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos, Paleolítico, Mesolítico, que se entiende como una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la historia o de la existencia del ser humano, que de hecho abarca más de un 99% de la misma. En este, el hombre, y cuando decimos hombre, no nos referimos al Homo sapiens porque se dijo anteriormente que tenía un antepasado del género Homo y este aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. Entonces, en este periodo también hay evidencias de que se aprende a domesticar el fuego. Y domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos entonces ante una sociedad cazadora-recolectora que, aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva para subsistir, debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida, es decir, que el hombre era nómada. Y nómada se entiende como aquella persona u hombre que se traslada por temporadas a zonas de mayor abundancia de alimentos. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, es decir, el primer ser humano moderno, en África, denominando así como Eva mitocondrial. Ya de aquí surgió toda la humanidad, ya que sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo, que habían evolucionado de una manera distinta en diferentes partes del mundo. Un ejemplo de esto puede ser cuando llegó a Europa y convivió con el hombre neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica, ya que el clima de la Tierra empezó a variar. Su temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. y esto dificultó mucho la recogida de vegetales, disminuyendo así la caza. De tal manera que se fue todo extinguiendo toda la megafauna de este periodo. Y además animales como megaterios, dientes de sable, mamuts, viendo que estábamos ante el fin de la última glaciación. ¿Qué es glaciación? Un dato interesante es que es un periodo de larga duración en el que baja la temperatura global y da como resultado una expansión del hielo continental. La revolución neolítica. Esta se denomina como una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir, ya que la sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla alguna industria lítica más sofisticada, donde la piedra se pulimenta y es mucho menos refinada, ya que es esto lo que diferencia la industria lítica del paleolítico. Sin embargo, esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico, porque la verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. Ahora bien, ¿cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema, ya que tenía jabalíes, cabras, conejos, entre otros animales, y debe tenerse en cuenta que muchas otras zonas de la tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en cuencas de los ríos que eran fértiles, como el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil. Como pueden ver aquí, que forma una media luna entre los ríos Nilo y Tigris. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de una manera en todos los lugares y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produjo en esta época en animales como la cabra, la oveja y el cerdo.
El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como las lentejas, el garbanzo y el guisante. Ello permitió que la sedentarización fuera un hecho en razón de que el hombre empieza a producir sus propios alimentos y no ir tras ellos, ya que no tiene que cambiar su lugar de residencia o lo hace simplemente en aquellas zonas donde encuentre mejores condiciones climáticas y de fertilidad. Los primeros agricultores comienzan a desarrollar el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Murebet, Siria y Catal Jucub, península de Anatolia. Dichos poblados empiezan a tener excedentes de alimentos que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podría decaer o arruinarse si no llovía o por el contrario, los vecinos de los poblados siguientes tendrían a robar los alimentos. Con el exceso surge el comercio y también las necesidades de protección. La sociedad se jerarquiza en este contexto y aparecen los conceptos de Estado y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones, como por ejemplo los sumerios, los acaídos, los babilonios y los asirios. La escritura nace en Mesopotamia a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y contar las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después eran cosidas. Todo esto nos ubica en el año aproximadamente 3500 a.C. Es este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia.